En Michoacán, la tranquilidad de Coahuayana fue rota por una explosión que estremeció a todo el país. Una camioneta estalló frente a la base de la policía comunitaria, dejando varias personas sin vida y decenas de heridos. La onda expansiva dañó casas, vehículos y hasta un hospital cercano. Este lunes, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó en la mañanera que la camioneta no estaba abandonada. Reveló que 2 personas viajaban dentro del vehículo, que provenía del estado de Colima, y que explotó justo al estacionarse frente a la base policial. Harfuch también aclaró que no se considera un acto terrorista, sino parte de la disputa entre grupos criminales como el CJNG y Cárteles Unidos, que operan en la región. La investigación ya está en manos de la FGR, mientras Coahuayana intenta recuperarse del impacto, y el país espera respuestas claras sobre quiénes ordenaron y ejecutaron este ataque. Michoacán vuelve a encender las alarmas, y el gobierno promete llegar hasta el fondo. Aprovechando que está el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pues si nos podría dar algo más de información respecto de lo ocurrido en Michoacán el fin de semana con el coche bomba, ¿qué más información puede darnos, por favor? Muchas gracias. Ahorita los últimos avances son lo que presentó el fiscal Torres Piña de Michoacán, que lo presentó el domingo. Confirmado, la camioneta viene de Colima. Ahorita no se descarta ninguna línea de investigación, además de lo que ya se informó, porque tomemos en cuenta que donde explota la camioneta, arriba iban 2 personas, arriba de la camioneta. Entonces también ahorita, ya que lo atrajo la Fiscalía General de la República, se abren nuevas líneas de investigación, se van a hacer otros peritajes, pues para determinar exactamente qué pasó, porque no fue un vehículo, digamos un coche bomba que hayan dejado y que después haya detonado, sino hay conductores, hay un conductor y una persona adicional que ingresan, llegan, se estacionan y el vehículo es cuando explota. Secretario, como parte de este plan en Michoacán se han establecido cinturones de seguridad, de blindaje, hay algo de inteligencia que se hace. ¿Cómo es que pudo haber ingresado al estado un vehículo, digamos, con explosivos y demás? Como lo presentamos el domingo anterior, no el anterior, presentamos los avances del plan Michoacán. Y como siempre lo decimos, cuando presentamos avances, no es con una actitud triunfalista de que ya no ocurran hechos violentos. De hecho, el plan Michoacán está ahí, es un plan integral, no solo de seguridad, para disminuir y reducir no solo homicidios, sino estos hechos violentos. Esto es un plan que vamos a continuar fortaleciendo hasta que disminuyan todos estos índices delictivos. Muchas gracias, secretario. Aprovechando, si me permite, ayer se conoció información sobre el ingreso en territorio de Guatemala de presuntamente integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Tiene alguna información al respecto? ¿Hay colaboración? ¿Hablaron con las autoridades de Guatemala al respecto? Hay colaboración. Ahorita el general secretario va a informar también sobre la coordinación que se hizo con el ejército de Guatemala. Buenos días. El día de ayer, el Ministerio de Defensa de Guatemala emite un comunicado de prensa en donde informa sobre 12 agresiones por parte de un grupo de la delincuencia organizada a personal del Ejército de Guatemala en un lugar denominado Aguasarca, en Huehuetenango. Ahí resultó herido un oficial en un pie. También mencionan en ese comunicado de prensa que se estableció coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional. Y en efecto, se realizan periódicamente juntas de comandantes fronterizos con personal de las zonas militares que tenemos en esa frontera y también con personal del Ejército de Guatemala, específicamente con la 5ª Brigada de Infantería de ese ejército. ¿Qué fue lo que hicieron el día de ayer? Bueno, de inmediato existió un intercambio de información y se desplegó a personal militar en el lado mexicano. Hubo intercambio de información. En esa área operan 2 grupos delincuenciales. Unos pertenecen al cártel de Sinaloa y otro al cártel de Chiapas y Guatemala. Estos grupos actúan en esa línea fronteriza y se desplazan tanto de Guatemala como México y de México a Guatemala. Entonces, eso fue lo que se realizó y también se estableció que se va a aplicar un plan para realizar operaciones coincidentes a lo largo de la frontera con fuerzas del Ejército Mexicano en nuestro territorio y también con el personal de Guatemala
se realizarán ese tipo de operaciones. Inician el día de hoy precisamente y tentativamente terminaría el día 11 o, si es necesario, se prolongarán el tiempo que se requiera. Por otro lado, también se giraron instrucciones a la región aérea militar del sureste, con sede en Tuxtla Gutiérrez, para que efectúen vuelos de reconocimiento a lo largo de la frontera, del lado, por supuesto, del territorio mexicano. Eso es lo que tenemos. Gracias. Muchas gracias, secretario. Presidenta, aprovechando, y si me permite, y con eso termino, ¿cómo, digamos, ver o analizar lo ocurrido el fin de semana en Michoacán, en medio de lo que estaba pasando acá, el festejo que ustedes denominan el festejo de la transformación, y esta situación con el coche bomba? ¿Cómo lo califican desde el gobierno? ¿Fue una afrenta a lo que están haciendo en el plan en materia del crimen, de combate al crimen organizado? No sé qué es lo que estás implicando con la pregunta, no entiendo muy bien. Pues que si el crimen organizado está pues pretendiendo pues lanzar un ataque directo cuando ustedes están… No tiene nada que ver. Es la situación de Michoacán, los grupos delictivos que hay ahí. No sé, Omar, si quieres platicar cuántos grupos delictivos más o menos hay en Michoacán, para que puedan tener una idea de la situación. Gracias. En este caso no es el primer evento tampoco que se usan explosivos en este año, precisamente en esa zona. Este es una pugna entre un grupo afín a Cártel Jalisco y a otro grupo que son Cárteles Unidos. Es una pugna de dos personas, líderes que están en la zona, muy específicos, que fue una pugna entre ellos, no fue un ataque directo a la policía comunitaria que está vinculado con uno de estos líderes. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Vamos a ver la compañera. Reina, ya tuviste, ¿qué? 40 minutos el otro día. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Jimena Mejía, de Grupo Imagen. Consultarle, presidenta, pues se supo ayer que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue detenido por elementos de la Fiscalía General, sobre todo era por el tema de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Podría comentarnos usted o su gabinete o abundar un poco más por los actos que se considera que debe estar frente a la justicia el exgobernador? Es la Fiscalía. Ayer emitió un comunicado la Fiscalía. Entiendo que tenía una orden de aprehensión. ¿Por qué no también, Omar, puedes explicar el tema de la… Él estaba en Estados Unidos, lo extraditaron a México y tiene una serie de condicionantes de extradición que se resolvieron hace unos días. Adelante. Sí, en efecto, es una orden de aprehensión que no fue librada recientemente, ya tenía la orden de aprehensión y el día de ayer se cumplimenta por parte de la Fiscalía General de la República. En su momento, comentó, como bien informó en el comunicado de la Fiscalía General de la República, en los próximos días van a dar mayor información. Lo que sabemos es que fue ingresado al altiplano a través del Sistema Penitenciario Federal, que depende de la Secretaría de Seguridad. También se podría investigar, nos habían comentado aquí en la conferencia el titular de Conagua, el acaparamiento de agua que se le había involucrado a este exgobernador. En este caso, la orden de aprehensión es muy específica, es por delitos muy específicos, que es lavado de dinero o desvío de recursos. Gracias, secretario. Y por último, preguntarle, presidenta, hoy se discute en el Senado, más bien se votan los llamados jueces sin rostro. Por primera vez la justicia mexicana pues contará con esta figura, de alguna manera, para estos jueces que están en casos difíciles, ¿no?, de la delincuencia organizada. ¿Qué mensaje a la población le daría sobre este nuevo mecanismo? ¿Se aprueba hoy? Se vota más bien. ¿Se vota hoy? Cuando se hizo la reforma al Poder Judicial, se consideró la necesidad de que hubiera, se llaman jueces sin rostro. ¿Qué quiere decir esto? Que no se conozcan sus nombres de quien realiza una sentencia. ¿Por qué es esto? Pues por la condición de delincuencia organizada que hay en el país, juicios de extradición y otros temas que muchas veces ponen en riesgo a los jueces, a las juezas, y que al permitir este mecanismo, pues se da la posibilidad de que se haga una sentencia sin necesidad o protegiendo, digamos, la vida de las personas. Por supuesto, tiene que hacerse con toda pulcritud para que no se use para otros temas. Entonces, en realidad tiene que ver con esto, con algunos juicios particulares que tienen que ver con delincuencia organizada, para que se pueda proteger la vida de los jueces. Ese es el objetivo. Le agradezco. Gracias. A ver, ¿quién más? Vamos por acá, por acá, por acá. A ver, Carlos, hay atrás que no has preguntado hace rato. Benicio.
Inicio, doctora Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones. Pues preguntarle más del tema Michoacán al secretario Harfuch. Usted mencionaba que no es una afrenta hacia el gobierno lo que pasó con este bombazo, pero sí sería bueno precisar qué grupos están vinculados. Hablaba del Cártel Jalisco Nueva Generación, hay otro grupo que es Cárteles Unidos o otro que es el Cártel Independiente de Colima. Es preguntarle directamente cuál es la afrenta que tienen estos grupos de crimen organizado en esta región. La afrenta es como en la mayoría de las rivalidades delincuenciales. Cuando hay una rivalidad de delincuencia organizada, pues lo que se busca es control territorial, ampliar sus actividades en extorsión, narcomenudeo, trasiego de droga, tráfico de armas. Principalmente en este caso es el control territorial. Y en efecto, como usted lo menciona, son células afines a Cártel Jalisco, Cártel de Tepalcatepec y Cárteles Unidos. De estas dos personas que habla, ¿ya se tiene el nombre, secretario, de esas personas que estaban en el enfrentamiento y que iban en esa camioneta? Sí, es parte de una investigación y también por presunción de inocencia, pues no podríamos estar mencionando las investigaciones o los indicios que tenemos sobre ciertos objetivos. El día de ayer se hablaba también de decomiso de varios explosivos, ayer por la tarde. No sé si nos pueda profundizar qué tipo de explosivos se decomisaron y dónde, por favor. ¿En dónde, perdón? ¿Qué tipo de explosivos se decomisaron ayer? Incluso había por ahí información de corresponsales, básicamente de televisión privada, de la cadena Milenio, que hablaban justamente de ese tema, de que había decomiso de explosivos el día de ayer. Bueno, el día de ayer hubo varios aseguramientos de artefactos explosivos improvisados en Michoacán, en Sinaloa. Si quieren, más tarde precisamos exactamente cuántas acciones hubo y cuántos fueron, pero no fue un caso aislado, fueron varios. Y aprovechando que está en el uso de la voz, secretario, pues sí, consultarle este tema de los coches bomba que hablaba, que ha habido varios, ¿cuántos ha habido en específico en este año que usted hablaba? De coches bomba como tal, más bien ha habido el uso de artefactos explosivos improvisados, algunos en vehículos, otros, como lo hemos mencionado aquí, en drones caseros, pero podemos precisar también, les enviamos toda la información de cuántos atentados o hechos delictivos ha habido con drones explosivos. Tampoco es la primera vez que mencionamos la hipótesis donde les explota a ellos mismos un artefacto explosivo. Estos artefactos improvisados son sumamente inestables y también lo hemos mencionado en esta mañanera. Perfecto, gracias, secretario. Gracias. Doctora, sí me gustaría consultarle. El día de ayer hablaba sobre Ernestina Godoy. ¿Le comentó alguna causa que no estuviera por aquí? Esperábamos que estuviera por aquí, Ernestina. Bueno. Ella decidió el día de hoy no venir, está apenas, pues obviamente tomando posesión de la Fiscalía y ya podremos invitarla en otras ocasiones. Regresando al tema de Estados Unidos, doctora, el presidente Donald Trump cuando hablaba del tema de lo de aguas, sí me gustaría preguntarle al director de Conagua, pues justamente este tema, ¿qué es lo que buscarían poner en la mesa en la reunión de la tarde en cuanto a lo que mencionaba el presidente Donald Trump de este no cumplimiento? Ya por ahí el subsecretario Roberto Velasco daba puntos y obviamente lo tratado del 44, pero en el caso de Conagua, ¿qué específicamente podría hacer México para lo que es en dado caso que el presidente Donald Trump insista con ese tema de no cumplimiento, doctor? A ver, más que el no cumplimiento, lo que él dijo ayer es que se entregara cierta cantidad de agua de manera inmediata. Entonces, lo que planteamos es, incluso físicamente, por el tamaño del ducto, no se podría entregar en muy poco tiempo la cantidad de agua que está mencionando. Es hasta un impedimento físico. Eso lo sabe el gobierno de Estados Unidos. Lo que hay es la mejor voluntad para poder entregar la cantidad de agua que se debe de años anteriores, de acuerdo con lo que se dice en el tratado y, por supuesto, garantizándole el agua a México, en términos sobre todo del derecho humano al agua y una parte de los agricultores mexicanos. No sé si quieres comentar algo más, Efraín, de las presas, el tamaño de los ductos, etcétera. O Heriberto. Las tres presas, el tamaño del ducto. Con su permiso, Presidenta. Sí, referente al tema de las presas, por cuestiones del tamaño de la infraestructura, tenemos ciertas capacidades, tanto de extracción como de conducción a lo largo de los ríos y como en las presas. Es importante mencionar que hemos tenido un diálogo técnico muy importante con el gobierno de Estados Unidos y ante todo, la prioridad que nos ha mencionado la Presidenta es garantizar el abastecimiento de agua a la población de México. También considerar que el tema del riego es un punto importante para México y retomando el primer punto, por ejemplo, en Chihuahua tenemos 3 presas, como ustedes saben, La Boquilla, Las Vírgenes, El Granero. La presa El Granero es la última presa que se ubica cerca del río Bravo. Ahí prácticamente llega todo el agua del río Conchos. Entonces, por ejemplo, la capacidad de extracción de la presa El Granero es de 20 metros cúbicos por segundo y esto nos permite que únicamente se pueda sacar cierta cantidad de agua pues, a lo largo del día. Entonces, por cuestiones físicas y de infraestructura, pues estamos limitados, pero como comenta la Presidenta, tenemos la mejor voluntad de participar y de hacer de los acuerdos que se han comprometido y de hacer las entregas que se han planteado. Muchas gracias. Justamente este tema…
Bueno, entonces, si México está cumpliendo con lo que es el Tratado del 44, ¿no tiene razón en los amagos de Donald Trump, doctor? A ver, para no entrar, no queremos entrar en ¿por qué no pones una de las gráficas que puso Roberto? O sea, el tratado establece una cantidad de agua que se tiene que entregar cada quinquenio. Y también dice, si es una época de sequía, pues entonces el agua que no hay, pues porque sencillamente no hay, porque no llovió, se puede entregar en el siguiente quinquenio. Eso es lo que dice el Tratado de 1944. Entonces, ¿qué pasó en el quinquenio que cierra, digamos, del 20 al 25? Pues en los años previos no se pudo entregar mucha agua. ¿Por qué? Pues porque no había agua. O sea, no era imposible que se entregara porque fueron años de mucha sequía, particularmente el 2023 y el 2024. Ahí en la gráfica vienen 2 años porque el periodo de lluvia se mide no de enero a diciembre, sino incluye 2 años. Entonces el año 3 es del 22 al 23, el año 4 es del 23 al 24. El que está en color más oscuro es la cantidad de agua que se entregó. Lo que está en gris es lo que debería México, de acuerdo con el Tratado de 1944. Entonces, como ven, pues sí hay una cantidad de agua que México no ha entregado. ¿Pero por qué no la ha entregado? ¿Por gusto? No, porque no había agua, porque fue época de secas. ¿Qué dice el tratado? Si no entregas agua, ¿qué va a pasar? Pues entrégala en el siguiente quinquenio. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Ya inició el año 5, pues entregamos más agua que la que deberíamos. La línea punteada es el agua que se debería entregar. Como ven, este año hemos entregado más agua. ¿Por qué? Pues porque llovió, porque hay más agua. Pero pues también tiene un límite, que es la cantidad de agua que está en las presas y la cantidad de agua que se puede llevar por los ductos al río Bravo. Entonces, ¿qué decimos ahora? Pues claro que estamos en las condiciones de cumplir con el tratado. Pero ¿qué tenemos que tomar en cuenta de aquí al 31 de diciembre? ¿Cuánta agua se puede aportar de acuerdo a la que existe y a la que físicamente se puede conducir? Y de todas maneras tenemos el 26 para poder seguir entregando agua. ¿Qué tenemos que garantizar nosotros? Pues que las poblaciones no se queden sin agua, evidentemente, y que agricultores, trabajando con ellos, pues también tengan agua para riego, pero que también los agricultores de Texas, que son quienes están demandando esta agua, también puedan tener agua. Entonces, por eso es un asunto de entendernos, coordinarnos, porque no es un asunto de mala voluntad de México decir, no, queremos entregar agua, no. Sí queremos cumplir con el tratado, pero de acuerdo a las características que tenemos en este momento y seguimos trabajando para enero, febrero o marzo. Por eso digo que nos podemos poner de acuerdo, si es que no hay ningún otro tema realmente de parte de Estados Unidos, ¿no? Espero que no. Es que, a ver, digamos, el tratado, de acuerdo con los expertos, es un buen tratado para México, porque tenemos que entregar 1/3 y además recibimos agua del Colorado. O sea, en el lado oeste recibimos agua, es el mismo tratado. Entonces, es un tratado que en 1944 se firmó y que es favorable para México y también para Estados Unidos, porque era de acuerdo a la cantidad de agua. Ha habido actas que se adicionan al tratado en determinados momentos, de acuerdo con las características. Así fue en el caso del 2000, creo, ¿no? 2020. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Pues hay otras fuentes ahora de agua. Entonces, es muy importante que con Estados Unidos nos sentemos pues, a revisar muchos otros temas para poder resolver pues, el problema futuro y no solamente el inmediato. ¿Perdón? No se ve. De hecho, ahora se hizo, un acuerdo especial porque ellos han pedido muchas veces que se sanee el río Tijuana, porque contamina las aguas. El presidente López Obrador hizo una planta de tratamiento muy importante que disminuye esa contaminación, pero todavía falta. Entonces, Alicia Bárcenas llegó a un excelente acuerdo con su contraparte de la Agencia de Protección Ambiental recientemente, en lo que nosotros en el 26 tenemos que hacer otras obras y ellos también tienen que hacer otras obras para disminuir o para erradicar completamente la contaminación, para que ya no haya contaminación hacia el Pacífico. Entonces, digamos, en la parte oeste no hay problema. En esta parte, pues, ¿por qué hay problemas? Porque hay poca agua, porque ha llovido poco. Y además, pues, las características de la infraestructura. Entonces, en esa condición, estamos en la mejor disposición de cumplir y, pues, en los siguientes años seguir platicando y seguir trabajando para beneficio de México y para beneficio de Estados Unidos. Doctora, justamente en este tema, en el tema que tocaba hace ratito el secretario de Seguridad, hablaba del tema de 2 personas. Entonces, la línea de investigación que le ha comentado la fiscal Ernestina Godoy, ¿sería por estas 2 personas o por el tema de terrorismo? ¿Cómo sería la línea de investigación que se tiene, doctor?
O del coche bomba, obviamente. No son dos personas, y una disculpa si me expliqué mal, son dos personas que pertenecen a un grupo delincuencial. Son grupos delictivos, como ya lo mencionamos, es las células afines a Cártel Jalisco, Cártel de Tepalcatepec, Cárteles Unidos, y que también muchas veces han agredido a policías comunitarias que fueron reguladas en el 2016 más o menos, algunas de ellas. Estos son delitos de tráfico de armas, por eso la carpeta de investigación se inició en FEMDO, en tráfico de armas, acopio de armas. No es por terrorismo, como sabemos en la ley tanto mexicana como internacional, pues el terrorismo es para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales. En este caso es específicamente, son actos criminales para ampliar sus actividades criminales, ya sea en territorio, trasiego de droga, rutas de trasiego de droga, ampliar más el narcomenudeo, extorsión, tráfico, minería ilegal, etcétera. Entonces va por delincuencia organizada. Y el homicidio, por supuesto. ¿Se descarta entonces terrorismo? Sí, se descarta por lo que acabo de decir, no solo por la ley mexicana y por la ley internacional. ¿Está vinculado a uno de los grupos, no? En este caso hemos recibido, se están haciendo diversas diligencias. No quisiera entorpecer las investigaciones que tiene la propia Fiscalía General de la República, que estamos seguros que más adelante va a informar, como lo mencionaron ayer en su comunicado.